Amén. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1, la parte A. Simplemente vamos a usar el texto para hacer un contraste del personaje entre el antes y el después que Cristo obró en él, antes y después de su conversión, que es un antes y un después que marca la vida de las personas. Así que vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Una vez más, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago o Jacobo, como lo conocemos, hay como 5, 6 o incluso muchos dicen que un poco más en el Nuevo Testamento, de aquellos que se llaman Santiago o Jacobo. Es importante también ver que Santiago o Jacobo es indistintamente, Jacobo viene del latín, o al transcribirlo es Jacob. San Jacob es Santiago, pues igual la King James es la Biblia del rey Jacobo, como lo conocemos también en inglés. Así que es indistintamente Santiago o Jacobo. Voy a usar los dos nombres para poder referir al mismo personaje, que es el hermano de Jesús. Así que nosotros vamos a ir viendo todas estas cosas y cómo puede evidenciarse un cambio muy trascendental en la vida de Jacobo, del hermano de Jesús. Nosotros ya sabemos, pero vamos a ir viendo algunos textos, de que Jesús tenía hermanos. En Mateo capítulo 1, verso 18 al 25, en el 25 específicamente dice: pero no lo conoció, hablando de José, con María, que no le conoció, sino que después de dar a su primogénito, es decir, a Jesús, que la había conocido para tener otros hijos. La primera vez que aparece el nombre de Jacobo en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en Mateo capítulo 13, donde dice en el verso 56 más específicamente, o bueno, el 55, que dice: no se llama o no es su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas. Es decir, que a primeramente se le está nombrando porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que se nombraba primero aquel que tenía más relevancia o más ponderancia en la familia. Es decir, que muchos interpretan que era el hermano menor de Jesús, pero el mayor de todos los que vinieron. También nosotros podemos ver que Jacobo, que Jesús pues estaba loco, o le tenía muy poca importancia, muy poca relevancia, es decir, como un personaje más, pero no como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Marcos capítulo 3, verso 31, no lo busquen, dice: cuando los suyos lo oyeron, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y a veces nosotros podemos juzgar a Jacob o a la familia de por qué no creían en Jesús. Si nosotros podemos ver en nuestra familia, con la persona que tú te has criado, con tus hijos, o bueno, con tus hermanos desde pequeño, jugando, haciendo travesuras, y que de un momento a otro Él te diga o Él haga milagros y Él diga ser el Salvador del mundo, ¿cómo tú lo tomarías como hermano? En verdad está loco. ¿Qué le pasa? Es una reacción natural la que nosotros podemos tener, igual que Jacob. Es decir, tú has crecido con esa persona y que en un momento determinado cambie todo y él haga esos milagros, comience su ministerio, porque también nosotros podemos ver que estaba ellos en la boda de Canaán. Es decir, Jacob participó de esos milagros, vio en gran parte del ministerio de Jesús todo lo que él hacía, la alimentación. Y aún después de todo eso, lo que resalta en Jacobo es la incredulidad.
la incredulidad en una persona que tanto tú como yo hemos sido en un momento determinado. Incredulidad que marca una vida de un personaje, como muchos en el Nuevo Testamento. Y dice Juan capítulo 7, verso 3 y 5, cuando los judíos procuraban matar en las fiestas de los tabernáculos, dice, y dentro de esta incredulidad estaba Santiago haciéndose la burla, y le decía, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Es decir, si tú dices que eres el Cristo, entonces muéstrate a los demás. Haz. ¿Por qué te estás ocultando? Esa incredulidad en verdad era algo que no lo puedes esperar de tu familia. Tal vez para nuestro Señor Jesucristo era algo confrontante. Puede ser impactante. Algo que nosotros debemos entender es que también nosotros estábamos en un momento. Si nosotros recordamos, ¿cuántos de nosotros éramos duros de corazón? Es decir, el cristianismo no, ni me hable, de Cristo tampoco. Tal vez a causa de que muchas otras personas, incluso familiares, hayan dicho ser cristianos y hayan caminado de diferente manera, no conforme al Evangelio. A veces uno es recio al Evangelio por esas circunstancias, por ese personaje. Pero Cristo o Jacob no podía decir eso, porque desde niño él vio cómo Cristo se formó. Si alguien puede decirte cómo está tu espiritualidad, no eres tú mismo, es tu familia, es tu papá, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos. Si ellos pueden decir que verdaderamente el Evangelio ha entrado a tu vida, puedes estar tranquilo. Son ellos los que te conocen en realidad. Por eso este contraste que nosotros podemos ver de que Jacobo no creía en él, pero tampoco iba a ir en contra de él, porque él vio crecerlo, vio madurar, vio ser obediente a sus padres, honrarlos a sus padres, vio obedecer la ley. Pero ¿qué se puede decir de nosotros? Tus hijos en verdad pueden decir que no, yo quiero un esposo como mi papá, o quiero ser como mi papá, un esposo digno de imitar, que ame a su esposa, a sus hijos, que se dé por ellos. Pero lo bueno que el Evangelio no te deja ahí. Lo grandioso del Evangelio es que rescata personas que no merecían ser rescatadas, sino que merecían todo lo contrario, un juicio justo delante de Dios, a condenación eterna. Pero hay un antes y un después, para aquellos que por gracia hemos sido salvos. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 7. Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, en el verso 7 después dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Es decir, lo que tiene que resaltar es que de una manera especial, Jesús, por el propósito que solo Él conoce y por la relevancia que iba a tener más adelante en la iglesia primitiva, Él fue y lo buscó, específicamente a Él. Y Pablo daba testimonio de eso. Después le apareció a Jacob, hablando de a quienes se les había aparecido después de haber resucitado, le dice a Jacobo el hermano. Y podemos ver sus primeros pasos, Hechos capítulo 1, verso 14, hablando en el contexto de lo que es la venida del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús. En el verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, poco a poco este personaje
que antes era incrédulo, recio a la palabra del Señor, empieza a dar sus primeros pasos. Empieza a caminar en esta vida nueva. Ya cree que en verdad es esta persona, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Por eso este contraste tan grande que se puede hacer entre un antes, Jacobo, el incrédulo, el que no creía por más que veía y era partícipe del ministerio de Jesús, y este nuevo Jacobo, que una vez cuando Cristo resucita lo busca específicamente a él. Y podemos ver esos primeros pasos y ese cambio tan trascendental que ha dado. Porque ya vemos más adelante la fe que va madurando. Jacobo podemos ver que tenía autoridad en la iglesia madre en Jerusalén. Hechos capítulo 12, verso 17, dice, cuando Pedro también es liberado, estaba contando cómo el ángel del Señor lo había liberado y va donde se estaban reuniendo la iglesia, unánimes en oración, y le dice, vayan y cuenten todas estas cosas que me ha sucedido. ¿A quién? A Jacobo y a los hermanos, específicamente a él, a Jacobo. Díganle cómo el Señor me ha liberado de estas cadenas y cuéntenle específicamente a él. Pablo también en Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, él defendiendo su apostolado delante de los discípulos, dice, Pablo después de 3 años de ir a Arabia y volver a Damasco, para comenzar su ministerio, dice después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ya vemos que este Jacobo estaba reuniéndose con la iglesia primitiva, ya siendo parte fundamental de la iglesia. No es simplemente que yo vengo a la iglesia, me voy y ya. Tienes que inmiscuirte en la iglesia. Es una familia. Somos una familia. Velamos los unos por los otros. Nos importa, nos debe importar lo que la otra persona está pasando, lo que la otra persona le está sucediendo. Sus necesidades deberían ser mis necesidades, mi prioridad para poder subsanarlas. Sus problemas también, sus enfermedades, sus lamentos, sus alegrías de la misma manera. Somos una familia con la cual nosotros vamos a compartir la eternidad. Con tu familia, incluso carnal, muchos de ellos quizá no van a llegar al Evangelio, a conocer a Cristo. Pero estas personas, los de tu adelante, los de tu atrás, izquierda y derecha, son tus hermanos. Debemos reunirnos con ellos, velarnos y cuidarnos los unos a los otros. En Gálatas también 2:9, cuando se está confirmando el apostolado de Pablo, nosotros podemos ver que dice también, y reconociendo la gracia que me había dado, hablando de Cristo, en la predicación del Evangelio a los gentiles, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, primero es nombrado Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, pero llama la atención que los llama columnas. Es decir, él ya estaba más inmiscuido lo que es en la palabra del Señor, en el ministerio específicamente a los judíos. Y la carta que él escribe, podemos ver todas esas características y a quienes va dirigida la carta. Podemos ver ese cambio, esa sabiduría que es reflejada de un conocimiento verdadero de lo que es Cristo Jesús. No simplemente he escuchado de Cristo y yo estoy predicando lo que he escuchado, sino que verdaderamente yo he visto ese cambio en mí. Sino que verdaderamente yo puedo reflejar todo lo que el Señor ha dicho en su ministerio. Específicamente en la carta de Santiago, si uno va analizando, se puede ver lo que es el Sermón del Monte, las enseñanzas de Jesús y cómo Santiago lo aplica a una vida práctica. Es decir, no simplemente oír lo que
lo que se enseña, lo que se predica, sino es aplicarlo. Este año, ¿a cuántas enseñanzas nos hemos sometido cada uno de nosotros? ¿Y cuánto de todo eso que hemos aprendido lo hemos aplicado o lo estamos aplicando? ¿Cuántos devocionales? ¿Cuántos estudios? Que son una bendición, pero ¿cómo va tu vida práctica? Sabiduría, según Santiago, es no simplemente el conocer o el saber de algo, sino tiene que ir conjuntamente lo que es la sabiduría o el conocimiento con la vida práctica de cómo tú aplicas estas cosas, según las necesidades o lo que se vaya considerando, lo que se vaya dando en el día a día, aplicar la palabra de Dios. De nada te sirve conocer. Hay muchos sabios, teólogos, entendidos en lo que es Antiguo, Nuevo Testamento, griego, pero que tristemente sus vidas no son así, no van conforme a lo que es un hijo de Dios. La sabiduría refleja mucho, porque aparte Santiago también hace mucha referencia a lo que es el libro de Proverbios. Por eso, y Proverbios es más práctico. Es decir, haz esto, no seas necio, camina de esta manera, haz estas cosas, si quieres que te vaya bien. Y Santiago va haciendo lo mismo, reflejando esa sabiduría que nosotros también deberíamos poder aplicar a nuestras vidas. Hasta aquí recordando un poco lo que hemos visto del antes y ahora de Santiago, vamos a ir recordando ciertos puntos. Por lo menos sabemos que tenía pues hermanas, 2 hermanas y 4 hermanos porque se nombra. Y por hermanas suponemos que eran más de 2 porque usa el plural. Que era el mayor después de Jesús, que es el escritor o hermano de Judas, el que escribió también la epístola de Judas, porque él lo nombra, que era incrédulo al principio en su vida, creía que Jesús estaba fuera de sí, que él se había vuelto loco, que él no podía ser el Salvador del mundo. Fue después de su resurrección que hubo ese cambio trascendental en la vida de Jacob. También podemos ver que era un pilar fundamental en la iglesia de Jerusalén, que también él era parte del conciliador en el primer concilio de los apóstoles. Algunos datos externos que nosotros podemos ver, y se cita mucho lo que es de cómo murió este personaje. Josefo, el historiador, en su libro Antigüedades de los Judíos, en su libro 20, nos dice que Jacobo fue apedreado, dice citando, Anás II reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús que se llamó el Cristo, su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Este hecho desagradó a muchos buenos intérpretes de la ley en su tiempo, pero no pudieron hacer nada. También Eusebio cita a un historiador eclesiástico, Egesipo, del segundo siglo, que también nos dice que Santiago fue arrojado por la muralla, fue apedreado y fue golpeado con un mazo en la cabeza. Este personaje, que antes era un incrédulo en Jesús, terminó su vida predicando el Evangelio. Aquel que rechazaba terminó dando su vida por Cristo, por lo que él creía, porque él tenía esas convicciones firmes. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Son relativas? ¿En la iglesia soy uno, en mi trabajo y la familia soy otro? ¿O soy constante al punto de dar mi vida por esas convicciones que yo creo, que por la palabra de Dios estoy firme en eso?
o cómo estamos viviendo nuestras vidas. Este hombre dio su vida. Y si nos vamos a historiadores, a este hombre muchos lo conocían como el rodillas de camello. Una de las razones fue porque se dice que oraba demasiado. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es que ora, habla con Dios. Quiere esa comunión íntima con Él. No simplemente un rápido salir, Señor, acompáñame, o una oración obligada, por costumbre tal vez a la hora de comer, a la hora de levantarse o tal vez para dormir. O por necesidad cuando algo te está yendo mal. Es una comunión íntima. Y si podemos ver a lo largo de la historia cristiana, las personas que más han sobresalido fueron personas que oraban. ¿Cómo está tu vida de oración? Estamos en una lucha, estamos en una guerra. ¿En verdad estás preparado? ¿Estás luchando? Y si sabes que la oración es dependencia del Señor, ¿estás orando? Solo tú te conoces, tu familia te conoce. Pero una marca distintiva es que tú oras, que tú lees la palabra, tú buscas intimidad con Dios. Porque se dice que tú no vas a amar a alguien que tú no conoces. Tú tienes que pasar tiempo con Dios. Si lo quieres amar en verdad, quieres que ese amor vaya creciendo y Él vaya fortaleciendo tu fe, vaya dando esperanza a tu vida, tienes que tomar este camino muy en serio. Una cosa es el conocimiento, el saber, y otra cosa es el vivir, la vida práctica. ¿Tú serías capaz de dar la vida por Cristo? Te lo pregunto porque solo tú sabes. ¿Cómo está tu vida espiritual? Este año ya termina. Este año ya se acaba. Puedes dar las gracias al Señor por un año más que Él te ha guardado, que Él está teniendo misericordia de ti y de mí. Y que nos está llamando y nos está hablando vez tras vez. Así como Cristo buscó a Jacob, te está buscando para decirte y no dejarte en la condición en la que estás. Porque Él te conoce. Él te está dando una nueva oportunidad. Es ese cambio que nuestras vidas deben tener. Jacob estuvo en muchos de los milagros de Jesús. Fue partícipe de todas estas cosas, pero no creía. Hermano, es que no se trata de creer y no creer, no se trata de falta de evidencia. Es a causa de la dureza de nuestros corazones. Es porque no nos estamos entregando a Él como deberíamos hacerlo. Simplemente queremos vivir una vida light, una vida fácil, como se decía hoy en la predicación. Queremos y buscamos a Dios para que Él cumpla nuestros deseos, lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros mismos. Y si Él no cumple lo que yo creo que es bueno para mí, entonces me alejo de Dios. Ese no es mi Dios. Yo no creo en Él, no me someto a Él. No lo quiero conocer y no lo amo. Pero ese es el Dios de la Escritura, que va buscando una y otra vez, que va hablando a tu vida y a mi vida una y otra vez. Amigo, tu incredulidad no es por falta de pruebas, sino por la dureza de tu corazón. Tú eres el único responsable.
El llamado del Evangelio una y otra vez es arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él con un espíritu de mansedumbre y Él te asegura, y te aseguro por la palabra del Señor, que tú serás salvo. Recuerda, puedes comenzar el año de la mejor manera o puedes seguir en la misma condición miserable. Las arcas de las misericordias del Señor están abiertas. Hoy nuevamente está delante de ti la palabra. ¿Qué vas a hacer? Recuerda que cuando se habla de Cristo, de recibirlo o de rechazarlo, el no hacer nada es hacer algo. Nosotros que hemos creído por gracia, no somos orgullosos, no nos jactamos de eso porque también hemos sido pecadores. El Señor una y otra vez y otra vez y otra vez ha tratado con nuestras vidas. No tenemos nada de qué gloriarnos, todo se lo debemos a Él. De la misma manera, tú puedes dar la gloria al Señor por esa salvación tan grande. Pide al Señor misericordia. Y tal vez en la iglesia hay personas que asistimos regularmente, que venimos a la iglesia, que escuchamos y nos sometemos muchas veces a la predicación del Evangelio. Puedes ver en tu vida ese antes y ese después. Tu familia puede dar testimonio. ¿Cómo puede decir un hombre y una mujer que el Espíritu Santo vino a tu vida, que tú creíste, te arrepentiste y que no haya ningún cambio? Eso no es así. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, cuando Cristo se presentaba a las personas y aún en el Nuevo Testamento, había un cambio profundo. ¿Cómo puedes decir que tienes a Cristo en tu corazón cuando sigues siendo la misma persona de antes y quizá peor? Si los montes, cuando la presencia de Dios bajaba, temblaba. Algo que es inanimado, que no tiene voluntad, temblaba con la sola presencia de Dios. ¿Y cómo puedes decir tú que tienes a Cristo en tu corazón y seguir siendo la misma persona? Tiene que haber un antes y un después. Pero así como Santiago trató de manera especial, así también está tratando contigo. Ven a Él. Toma valor como esposo, como esposa, como hijo. Ve a tus padres, como esposo, ve a tu esposa y esposa también. Y sean sinceros, hablen, pregúntense. En verdad, desde que yo he recibido a Cristo, desde que Cristo me transformó, ¿ven en mí un cambio? ¿Un cambio de un antes y un después? Tal vez te sorprenda la respuesta. Tal vez sea confrontante. Pero si es para tu bien, para que en verdad de aquí en adelante pueda reflejar esa vida cristiana, es necesario. Yo creo que es necesario. La familia te conoce. En tu trabajo te conocen cómo eres en realidad. Pregunta a la persona que en verdad te ama y que te va a decir las cosas de frente. No a alguien que va a decirte las cosas que tú quieras escuchar. ¿Existe ese cambio en ti? Un nuevo año comienza. Muchas veces al principio de año nos proponemos hacer ciertas cosas y decir, este año lo voy a hacer, este año lo voy a hacer. Voy a tener mi casa, voy a tener mi auto, voy a hacer esto y aquello. Pero que lo principal en tu lista sea el deseo de conocer a Cristo, de reflejar a Cristo en todas las áreas de tu vida. Y eso es trabajo arduo. Es dedicarle tiempo, es dedicarle esfuerzo. Son para personas valientes.
Santiago 4 nos dice, someteos pues a Dios. Hermano, ¿te estás sometiendo a Dios? ¿Tú en verdad crees que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Si dices que sí, la respuesta o la pregunta sería, ¿en verdad estás reflejando esa vida? ¿En tu vida es digna de imitar? Como eres como padre, como esposo, ¿estás santificando a tu esposa para un día presentarla delante del Señor más hermosa por medio de la palabra? ¿Estás criando a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Te estás esforzando por ser ese guía tierno en amor? Solo tú sabes la respuesta. En estos tiempos tan inciertos, nosotros podemos ver que la iglesia está sufriendo muchas personas por enfermedades, dificultades. Y lo vamos a seguir viviendo. Todos tenemos problemas. Quisiéramos pasar un problema y que después de muchos meses venga otro. Pero ni siquiera estamos pasando uno y viene uno y otro y otro. Esa es la vida aquí. Pero esa vida no termina. Seguimos caminando. Van a venir problemas, van a venir dificultades. Pero creemos que todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Que todas estas cosas nos van a ayudar. Dios, en su bondad, ha determinado tu caminar, tu andar. Y no te desanimes si vienen problemas, si vienen dificultades. Por el contrario, aférrate más a Él. Esos problemas y esas dificultades, según Pedro, es para que tú en verdad reflejes si tu fe es verdadera. Igual que Santiago. Si tú dices creer, pero tus obras son otras, entonces de nada te sirve, es una fe vana. Somos llamados a una vocación. Somos llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, para vivir para su gloria. Que ese sea nuestro principal anhelo en este nuevo año. Y hermanos, si estás sufriendo dificultades, el Señor sabe por qué estás pasando. El Señor sabe tu corazón, sabe tu dolencia, sabe tu soledad, sabe tus angustias. Él las conoce a la perfección. Pero Él no nos va a dejar solos. Jacobo dio su vida porque sabía en quién había creído. Tú sabes en quién has creído. Que Él, a pesar de todas las cosas, de esas enfermedades y luchas que está pasando, a pesar de eso, hay una eternidad. Quizá ahora nos sorprenda las situaciones, las dificultades, pero un día vamos a ver y vamos a decir, Señor, gracias. Sin esos momentos difíciles, no iba a llegar donde ahora tú me has traído. Sin esos momentos difíciles, no iba a venir a tus pies corriendo, pidiendo gracia, pidiendo misericordia, pidiendo salvación. No iba a conocer mi propio corazón, lo malo que soy, y venir a ti en arrepentimiento y fe. Todas estas cosas suceden con un propósito. Dale gracias a Dios por lo que ha pasado y por lo que está por venir, porque Él tiene el control de todo. A.W. Tozer decía, el pesebre está vacío, la cruz está vacía, la tumba está vacía, el trono no. El trono no. Él sigue gobernando y lo va a seguir haciendo en este año y todos los que tenemos por su gracia y por su misericordia. Vamos a orar al Señor.